Estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio pedagógico. En esta ocasión vamos a dar comienzo a nuestra clase de control y mando analógico de sistemas eléctricos. Una de las clases más bonitas, entretenidas y con muchas prácticas de la carrera. Créanme que es un gusto poder compartir con ustedes aprendiendo juntos sobre los sistemas de control. Como les dije, es una clase muy entretenida que lleva un poco de teoría, pero en su mayoría es práctica. Vamos a trabajar con simuladores porque debido a esta emergencia sanitaria vamos a tener que implementar algunos simuladores utilizando plataformas virtuales para simular las prácticas. Vamos a aprender sobre los componentes que se utilizan en este tipo de controles y mandos. Y vamos a crecer juntos y adquirir estos nuevos conocimientos que nos servirán para la electricidad industrial ya en el campo. Así que mucho ánimo, estudien mucho, vamos a implementar metodologías que nos ayuden a poder cumplir con todas las actividades y los objetivos planteados. Así que de mi parte reciban una calurosa bienvenida. Trabajemos, como les decía, trabajemos juntos, implementemos toda nuestra energía, pongamos todo nuestro esfuerzo en esta clase y en las demás para culminar con éxito este semestre. Hoy vamos a realizar la clase de simbología eléctrica americana y europea. Por ahí vamos a mostrarles algunos ejemplos y vamos a implementar todo lo que está en nuestro plan, nuestro diseño instruccional para este día. Así que muchos éxitos, estudiantes, mucho ánimo y hagámoslo juntos. Vamos a ello. Bueno, estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase. Quiero recordarles que este video estará subido en la plataforma, van a poder accesar a él y podrán verlo las veces que sea necesario para que afiancen, o mejor dicho, puedan afianzar sus conocimientos. Vamos a necesitar que estudien mucho y traten de aprenderse los símbolos más utilizados o los símbolos que a lo largo de este curso vamos a utilizar. Vamos a hablar un poco de simbología eléctrica americana y la europea. Y dando comienzo ya con la clase, no podemos dejar de hablar sobre lo que son sistemas eléctricos. Y la teoría pues nos dice que un sistema eléctrico es el recorrido de la electricidad a través de un conductor. En este caso pueden ver en su pantalla que estamos desde la central generadora hasta un cliente residencial. Y es que todo este circuito, le vamos a llamar circuito, está cerrado. Todo este circuito está cerrado y la energía va pasando por diversas etapas hasta llegar a nuestros hogares. Imagínense todo el recorrido desde una central eléctrica generadora, en el caso de nuestro país, la central, por ejemplo, hidroeléctrica Francisco Morazán, o el Cajón, como se le conoce comúnmente. Imagínense todo el recorrido, son cientos de kilómetros desde allá hasta acá, y todo este recorrido está en un sistema cerrado, a lo que le vamos a llamar circuito. Entonces, esto es básicamente un sistema, una sucesión de componentes o equipo necesario para que esa energía se mantenga en un camino cerrado o un conductor cerrado. Pueden ver ahí en esta misma imagen a la par, hay un circuito con unos contactores, unos protectores, y también es un sistema, en este caso para hacer el control de un motor. Continuamos. Pues se nos hace una pregunta, ¿qué es un sistema de control eléctrico? Aquí avanzamos un poco más. Es una pregunta que no tiene respuesta sencilla, sin embargo, no implica la misteriosa y complicada cuestión que vulgarmente se cree. Así que tratando de explicarlo, pues la palabra control significa gobierno, o mando, o regulación. En este caso, si nosotros en nuestros hogares, por ejemplo, queremos controlar las luces, vamos a nuestro interruptor y le damos on, ¿verdad? O encendido. Entonces ese dispositivo, ese interruptor, es un dispositivo de control y lo que hace es controlar el circuito de iluminación de nuestra casa. Un controlador eléctrico, pues como les decía, ese circuito también es un controlador eléctrico. Pueden ver en la imagen que tenemos diversos componentes que nos ayudan a
tener este fin, ¿verdad? Poder controlar y tener un pleno uso cuando sea necesario, cuando nosotros lo necesitemos, de un sistema, de un equipo o de una maquinaria o un motor. Pueden ver ahí en el diagrama que está a su lado derecho, la línea de voltaje alimenta el panel de red, donde está la protección, están todos los sistemas necesarios para que funcione, el alambrado. Luego está el arrancador manual, que sería nuestro interruptor, que también tiene su sistema de protección, y luego nuestro motor. Entonces, este es un controlador eléctrico, en este caso para controlar un motor. Continuamos, entonces ahora sí entramos en materia. Las simbologías. ¿Qué son simbologías? Pues la teoría nos dice que se denomina simbología eléctrica a la representación gráfica de componentes de la vida real, de componentes eléctricos en este caso. ¿Qué componentes podemos representar de manera gráfica? Un interruptor, un contactor, un motor, una lámpara, todos estos componentes. Imagínense lo difícil que sería dibujar cada uno de ellos en un plano eléctrico, por ejemplo. Traten de imaginarse lo complicado que sería dibujar un plano de un edificio, por ejemplo, que tiene un montón de pisos, de plantas. Ahora imagínense dibujar un interruptor, cómo va. Entonces, lo que busca la simbología es tratar de eficienciar este proceso de creación de planos. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito para poder entender lo que es la simbología o cómo nos ayuda la simbología a poder entender planos o el diseño de planos. Imagínense que estamos en otro país. Llegamos a un país donde no entendemos absolutamente nada, ni el lenguaje, ni el idioma, ni las palabras. Entonces nosotros podemos valernos de ciertas cosas, ciertos símbolos que globalmente son estandarizados. Por ejemplo, vamos conduciendo por la calle y nosotros nos topamos con un semáforo. Sabemos que ese semáforo tiene 3 colores, significa el rojo es alto, aquí en Europa, en Asia, en cualquier continente, el rojo significa alto, el verde significa siga y el naranja o el amarillo significa precaución. Entonces, podemos ejemplificar la simbología de esta manera, que nosotros al estar en otro país, si nos presentan un plano eléctrico, si nos presentamos a trabajar en la industria, nosotros podemos leer ese plano eléctrico si logramos comprender las simbologías que intervienen en él. Entonces, la simbología eléctrica ayuda a interpretar cuáles son los elementos que aparecen en un proyecto, en un plano, como les decía, y permite conocer mediante su representación gráfica cada parte o elemento del circuito. Entonces los símbolos eléctricos están normalizados o estandarizados en todo el mundo. Tenemos 2 grandes grupos que son el estándar europeo y el estándar americano. La simbología europea, por ejemplo, en el diagrama número 1 nosotros tenemos representado un contactor. Este contactor funciona de manera automática. Funciona de manera automática significa que nosotros no podemos manipular este contactor, sino que es manipulado por, un contacto, este es un contacto, no un contactor. Y significa que es manipulado por medio de un contactor. Entonces, valga la aclaración, el número 1 es un contacto, parte de un contactor. El número 2, por ejemplo, es un contacto, pero en este caso ya no es un contacto abierto como lo es el número 1, es un contacto cerrado. El número 3 es un pulsador, se le llama pulsador. El número 3 es un pulsador normalmente abierto. El número 4 es un pulsador normalmente cerrado, Y así, diversos componentes que están representados de manera gráfica, como lo muestra en la simbología europea. Por otro lado, tenemos la simbología americana, que ya sí se fija en el contacto sin supresor. Es el mismo contacto que teníamos en la simbología europea, se parece su diseño. La diferencia entre aquel y este está representado porque uno está de manera horizontal y el otro de manera vertical. Este sería la simbología americana o NEMA, y la europea, que sería la DIN o la IEC, hablando con sus prefijos. Entonces, la importancia de nuestras simbologías, de las simbologías, recae en que nosotros necesitamos un lenguaje mundial, universal, para poder entender los planos eléctricos o una manera de leer los diagramas eléctricos, en este caso, para poder
operar de manera eficiente, no estar adivinando si en el caso de que ocurriera un accidente, una falla, y nosotros ya sabríamos. Así que, bueno, como les decía, esta diapositiva van a estar en nuestra plataforma. Este video también va a estar ahí pendiente, va a estar ahí en la plataforma para ustedes, podrán verlo cuando quieran. Y espero que esta clase pues haya sido de mucho provecho para ustedes. Espero mucho esfuerzo de su parte. Necesito que estudiemos porque hay un par de asignaciones para el video y una infografía. Entonces, de mi parte sería todo. Un gusto nuevamente poder contar con su presencia y necesito mucho esfuerzo. Así que éxitos, chicos. Hagamos esto de este espacio algo significativo, que sea de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y adelante siempre. Saludos.